Estamos ahora preparándonos para recibir el mensaje de hoy. Con el título La preparación para salvar el siglo XXI. Está en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3. Es el mensaje de hoy y vamos a dar pase a nuestro evangelista Marco Díaz. Vamos a abrir esta Biblia rápidamente, el libro de Hechos, capítulo 1, el versículo 3. Rápidamente todo junto, el versículo 3. Amén. Rápidamente ahí me siguen con su mirada, por favor. Dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. La palabra de Dios para este día da por título La preparación para salvar el siglo XXI. Si nosotros vemos en este tiempo Europa, ¿cuántos han escuchado hablar de Europa? ¿Han escuchado hablar de Europa, no? ¿Qué conforma Europa? España, Inglaterra, Alemania, ¿no? Europa. Menos Reino Unido. ¿Ah? Excepto Reino Unido. Excepto el Reino Unido. Europa. Y en Europa está pasando algo curioso, que últimamente las grandes iglesias se están cerrando. Y lo curioso es que, bueno, se cierra, está bien. Alguien la está comprando y están haciendo discotecas. ¿Pueden creerlo? ¿Quién? Las están comprando y las están haciendo discotecas. Eso está pasando en Europa. Y imagínense, hay una iglesia tan grande que la mitad lo han hecho a discoteca y la mitad todavía sigue con el vidrio, pues, de iglesia, ¿no? Y al punto que la gente ya, la referencia para ir a esa discoteca dice: vamos a la iglesia. No, nos encontramos en la iglesia, ya saben, ya en la discoteca de la iglesia. Así estará él en ese tiempo, así está sufriendo Europa, así el evangelio se está perdiendo. Y en lugar que crezca el evangelio, está disminuyendo. La razón es porque en diferentes épocas Satanás siempre se ha levantado para poder destruir las eras. Pero si vemos la historia bíblica, vemos que en todas las eras Dios siempre ha levantado personas que han disfrutado del reino de Dios, y a través de ellas Dios ha quebrantado todo el poder del maligno y ha podido tener victoria a esa era. Por ejemplo, la era de Daniel, en el tiempo de la idolatría, ¿se acuerdan? Dios levantó a Daniel y esa era fue cambiada. La era de sus amigos, los amigos también. Lo mismo pasó con David, lo mismo pasó con José, lo mismo pasó con nuestros hermanos en la iglesia primitiva, lo mismo pasó con Pablo. Entonces, todo fue que ellos disfrutaron de que Dios estaba con ellos. ¿Cómo lo conocemos esto en la Biblia? Amén. ¿Cómo conocemos esta palabrita? La conocemos por Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en diferentes eras, cuando Satanás se levantó y destruía las naciones, todas las personas que disfrutaban de Emmanuel, de que Dios estaba con ellos, esas personas fueron utilizadas para cambiar la era. Entonces, como esto es una historia real, definitivamente nosotros vamos a experimentar esas mismas bendiciones. Amén. Nosotros estamos llamados para disfrutar de esas mismas bendiciones. ¿Por qué razón? El Dios creador del universo se ha acercado a nosotros. Nosotros no hemos ido a Él. Él ha venido a nosotros. Por eso es que en Juan 15:16 dice que Él nos ha escogido a nosotros, no que nosotros lo hemos escogido a Él. Por eso se llama gracia, que es un regalo. ¿Amén? Es un regalo el que Dios se acercó a nosotros y ahora está con nosotros por toda la eternidad. Entonces, pero para que nosotros podamos salvar este siglo XXI, nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cuál es la preparación? Es que conozcamos el mundo espiritual, conozcamos el problema fundamental de la humanidad. Esto necesitamos conocerlo
claramente para no ser engañados. Necesitamos entender, todos los seres humanos vienen en pecado, y por el pecado dice la palabra de Dios que están muertos espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al ser humano en el comienzo? Él le dijo en Génesis 2, 16 y 17, le dice: de todo árbol podrás comer, menos de este árbol, porque el día que de él comieres, ¿qué pasará? Morirías. Eso es lo que ha muerto. ¿Qué ha muerto? En Génesis 2:7, Dios hace al hombre del barro y sopla lo que Dios es, lo que Dios le mueve, por lo cual Dios existe, el espíritu. Eso sopla en el ser humano y hace del ser humano un ser espiritual. Por eso los únicos seres espirituales en la tierra, en la humanidad, son los seres humanos. ¿Los animales tendrán espíritu? ¿Qué piensan? ¿Los animales tendrán espíritu? Los animales no tienen espíritu. Los animales cuando mueren vuelven a la tierra nada más, porque Dios los hizo de la tierra. En cambio el ser humano no, el ser humano lo hizo del polvo y luego sopló en él su espíritu, el espíritu de vida, que murió. ¿Cuándo? El hombre entró en pecado. ¿Cuándo sucedió ello? En Génesis 3, del 1 al 6. Ahí el hombre cayó en pecado porque comió del árbol que Dios le mandó que no comiese, por desobediencia, engañado por Satanás. Por eso que siempre cuando pasa algo en nuestras vidas, acabamos diciendo: ah, me engañaron. ¿Es así? Siempre vas a: me dejé engañar, qué tonto que fui. ¿Se han dado cuenta? Naturalmente sale, ¿no es así? ¿Por qué razón? Porque Satanás es un experto engañando al ser humano. Por esa razón que Dios ha creado las iglesias, por esa razón es que Dios ha venido a sus hijos. ¿Para qué? Para revelarles la estrategia de Satanás, para que conozcan a Satanás y no sean destruidos. Amén. Para eso ha venido Jesús, para eso Dios se ha acercado a sus hijos, para que les revelen a Satanás. ¿Por qué? Para que les revele a Satanás. Mira, Jesús cuando vino, Él nos dijo quién es. En Juan 10:10, Jesús dijo: Él es un ladrón, ha venido a robar, ha venido a matar, a destruir. Y Él dice: ¿para qué ha venido Jesús entonces? Él mismo dice, en el mismo capítulo, en el mismo versículo, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Por eso necesitamos entender el mundo espiritual y necesitamos prepararnos correctamente para poder salvar esta generación. Si no nos preparamos correctamente, definitivamente vamos a caer, definitivamente vamos a hacer tropiezos, definitivamente vamos a hacer que nuestras familias innecesariamente fracasen. Y nosotros pienso que no estamos llamados para ello. Amén. Mire, el Hijo de Dios que no se prepara es lo mismo que cuando uno recibe una bendición de Dios. Por ejemplo, hay personas, ustedes dicen, personas que reciben una lotería, que se ganaron el premio. De la noche a la mañana, de ser pobres, pasaron a ser millonarios. Pero ¿qué pasa cuando no les enseñaron a ser millonarios? ¿Qué pasa cuando no les enseñaron a vivir con riqueza? Su estado espiritual cambia, ¿no es así? Su estado mental cambia. De que eran humildes, muchos se vuelven soberbios, ¿no? De que eran personas muy amables, se vuelven muy pedantes, muy groseros. Entonces cambian completamente. Eso es lo que pasa. Como no nos enseñaron nosotros a disfrutar, no nos preparamos para disfrutar de las bendiciones de Dios, lo mismo, la bendición de Dios se va a convertir en una maldición, como lo que pasó con los pobres. Cuando se vuelven ricos, ese dinero los controla y en lugar de ser una bendición se convierte en una maldición. Recuerde esto, muchas personas que llegaron a tener ese cambio de ser pobres y pasaron a ser ricos por el dinero, se divorciaron. Por el dinero sus hijos se perdieron, por el dinero acabaron completamente con su felicidad. ¿Me entienden? ¿Por qué razón? No se prepararon. Nosotros estamos llamados a tener victoria. Hemos nacido para ser hombres de victoria. Amén. Hemos nacido para ser hombres prósperos. Hemos nacido para salvar esta era. Pero debemos ser conscientes que tenemos que prepararnos para destruir toda la estrategia de Satanás. Amén. ¿Y cómo lo vamos a destruir? ¿Cómo lo vamos a poder descubrir? A través de la palabra de Dios.
Entonces, si nosotros comenzamos a escudriñar las Escrituras, vamos a ser personas que puedan ser usadas por Dios para poder destruir en esta era, en esta generación, en esta región, toda la estrategia de Satanás. Amén. Entonces, las personas vienen a este mundo. Todos los seres humanos, por causa de Génesis 3, vienen a este mundo muertos espiritualmente. Dígame, ¿un muerto puede escuchar la voz de Dios? Dígame, ¿un muerto puede hacer algo para salvarse? ¿Se dan cuenta? Por eso, como el espíritu está muerto, tiene que venir alguien que tenga un espíritu de vida y nos pueda conectar. Es como, por ejemplo, si el teléfono no tiene batería, por más que lo prendas no va a funcionar, ¿no es así? Tiene que estar conectado a algo que le dé vida, que es la corriente. Lo mismo pasa con el ser humano. Eso tenemos que entender, ¿sí? No tenemos que... El hermano me dice, ¿por qué habla del celular? ¿Por qué tiene que hablar de eso? Porque es lo que más rápido podemos entender, ¿sí? Del celular al toque. No crean que los jóvenes nada más. También los adultos están controlados por el celular. También. Si no, que lo hacen a escondidas, que lo vean los hijos. A escondidas. Pero está bien. Es para que nosotros podamos en este tiempo prepararnos correctamente. Por esa razón es que como estamos espiritualmente muertos, es que Dios envió, dice la palabra de Dios en Gálatas 4:6, dice que Dios envió el Espíritu de su Hijo Jesús a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos avivarnos, para que podamos salir del pecado espiritual y salir de la muerte espiritual y poder tener vida espiritual. Eso es lo que hizo Jesús. Pero en el comienzo, todo ser humano que no conoce a Jesús, todo ser humano que no recibe a Jesús en su corazón, todo ser humano que Dios no se acerca a Él, está muerto espiritualmente. ¿Amén? O sea, todo ser humano que viene a este mundo viene sin Dios. ¿Amén? ¿Amén? Viene sin Dios, es duro, ¿no? Por eso que Jesús, que es Dios mismo, cuando viene a la tierra, Él no dudó en decir esto a los fariseos. ¿Por qué razón? Porque ellos, teniendo la ley, simplemente veían la ley como texto, como norma, mas no como una fuente de vida. ¿Por qué razón? Porque definitivamente no estaban conectados a la verdad. Su espíritu estaba muerto. Por esa razón le dijo: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Eso está en Juan 8:44. Por esa razón no tenemos que prepararnos con la palabra y conocer que en el comienzo yo he estado muerto espiritualmente, que el diablo me ha estado controlando, pero gracias a Dios que se acercó a mí, me ha salvado. Es como estar en un pantano. ¿Se han dado cuenta? Si estás en un pantano, tomo un ejemplo, estás en un pantano, se cae tu celular, te avientas a sacar el celular. ¿Qué pasa si quieres salir ahora? No vas a poder salir porque cuanto más te muevas, más te vas a hundir. Es el ser humano igual. Cuando el ser humano cayó en pecado, quedó muerto espiritualmente, como en el pantano, e intenta salir, pero no puede. Cuanto más se mueve, más se hunde. ¿Qué tiene que hacer? De afuera tiene que venir otro y enviarte una soga, un palo y sacar. Esa es la gracia. Nadie puede ser salvo por su propia condición, por su propio esfuerzo. Dios tiene que venir a mí. Y eso yo tengo que saberlo. Esa es la preparación más importante, saber. Dios ha venido a mí. El que entiende esto nunca va a ser engañado y va a ser un hombre que Dios puede utilizar para salvar esta generación. ¿Amén? Entonces, luego, el hombre está separado de Dios. Espiritualmente está separado de Dios. Dios no se puede acercar a Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y los seres humanos, como están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Por eso que naturalmente el hombre siempre busca a Dios, pero no puede porque como está muerto espiritualmente. Miren, a nosotros dejemos este ejemplo. Miren, este es el Evangelio y este es la religión. Quiero que entiendan esto. ¿Qué es el Evangelio y qué es la religión? La religión es el hombre buscando ¿a quién? A Dios. Esa es la religión. La religión siempre busca a Dios. El religioso busca a Dios. Obras, sacrificios, ofrendas, ¿no? Ayuda, busca a Dios. En cambio el Evangelio no es así.
El Evangelio es que Dios ha venido a mí. Dios ha venido a mí. Dios ha venido a mí. Ese es el Evangelio. Por eso es que el hombre que está separado de Dios y no entiende que ahora Dios se ha acercado a él y que jamás volverá a separarse de Dios, nunca va a poder disfrutar de las bendiciones ni podrá ser usado por Dios. Amén. Porque nunca a la guerra se manda a una persona que tiene duda. ¿Sí? Siempre a la guerra van preparados, listos para morir. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser personas que tengamos victoria en todo momento. ¿Por qué? Porque ya no estoy separado, Dios ha venido a mí. Por ejemplo, él dijo en Juan 14:6, dijo esto claramente, dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, como Él ha venido a mí, definitivamente yo ya no estoy separado. Esta tiene que ser mi preparación absoluta. Yo ya no estoy separado de Dios. Amén. Haga lo que haga. Amén. Más seguridad. Mire, este es el alfa y este es la omega. ¿Ok? ¿Quién es el alfa y el omega? Dios, Jesús, el Espíritu Santo, el Dios Trino. Amén. El alfa y el omega. Solo que Jesús. Entonces yo estoy aquí. El alfa y el omega es el principio y el fin. ¿Dónde voy a ir yo en el fin? Al cielo. Este es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Ahí voy a ir yo. Ese es mi último paradero. Pero yo estoy acá, no sé si estoy en el camino al fin. Estoy en camino al reino de Dios. Estoy en camino al cielo. Yo estoy aquí. Aquí estoy yo. Ahora, aquí no va a haber problemas, no va a haber dificultades, no va a haber crisis. Sí. Pero como estoy dentro del alfa y el omega, como estoy dentro de la salvación, no me puedo separar de Dios. ¿Me entienden? Eso yo tengo que disfrutar y entender. Estoy dentro de Dios. Pase lo que pase, nunca voy a fracasar. Amén. Pase lo que pase. Así tenga problemas, así venga la crisis, así venga el problema, la dificultad, la enfermedad, pase lo que pase, nunca Dios se va a separar de mí. Aunque yo sea infiel, la palabra de Dios dice que Él nunca dejará de ser fiel. Amén. Entonces eso lo tenemos que arraigar en nuestro corazón, ahora en nuestra mente. Pase lo que pase, Dios está conmigo, nunca más voy a estar separado. Por último, todos los seres humanos han caído como hijos del diablo. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Tenemos que saber, todos los seres humanos están controlados por Satanás. Todos tienen costumbres incorrectas. Todos tienen hábitos incorrectos. ¿Por qué razón? Por causa de Satanás. Quiero que entienda esto. Miren, este es un árbol, ¿no es así? Sus raíces, este es el árbol. ¿Ok? Yo quiero que entiendan. Si este es un árbol de manzana, esta es una raíz de manzana, ¿los frutos qué van a hacer? ¿Peras? ¿Mangos? ¿Qué van a hacer los frutos? ¿Qué piensan? ¿Qué van a hacer los frutos? Manzana, ¿no es así? Sí, jamás podrían ser cocos, ¿no? Entonces, hay que entender, si nosotros hemos estado, dice la palabra de Dios en Romanos, en Juan 8:44, dice Jesús mismo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Más abajito no dice la razón. ¿Por qué razón Dios les dice que son hijos del diablo? Porque las cosas de Él queréis hacer. ¿Me entienden? Entonces, mire, vaya viendo ahí. La raíz que es de pecado, naturalmente, si esta raíz de manzana, naturalmente va a botar manzanas. Pero si esta raíz es de pecado, naturalmente, ¿qué va a botar? Pecaditos, ¿no? ¿Sí? De hecho, te van a dar pecaditos. Por eso sale naturalmente. Pero ahora que esto se quebró completamente, ¿por qué razón? Porque en 1 de Juan 3:8 dice que Jesús ha venido a deshacer todas las obras del diablo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas obras ya, esto se acabó. Yo estoy dentro de Jesús. Mi raíz es Jesús. Mi raíz es el Evangelio. Por lo tanto, siempre va a salir el Evangelio. Como Jesús ha venido y ha destruido toda la obra de Satanás, ya definitivamente mi raíz es otra. ¿Amén? Mi raíz es otra. Ahora, ¿qué pasa si miento?
¿Qué pasa si miento? ¿Qué pasa si de repente por ahí tengo una pequeña riña? ¿Mm? ¿Qué pasa, digo? ¿Todavía soy un pecador? ¿Porque miento? No. ¿Qué es lo que me hace a mí pecador? Yo soy pecador porque mis primeros padres pecaron y me heredaron ese pecado. Amén. Pero con Jesús, cuando vino Jesús, Él se acercó a mí, me regaló la salvación, entonces ese pecado ha sido solucionado. Amén. Por eso yo no tengo ningún pecado original. ¿Por qué razón? Porque Dios se acercó a mí y lo solucionó. Él por mí mandó a su Hijo Jesús a la cruz. Amén. ¿Quedó claro? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa cuando yo cometo una mentira, cometo por ahí un pecadillo, como dicen que pasa? Son los pecados de las acciones, que son diferentes. ¿Me entiendes o no? Es diferente, es las acciones que yo hago. Por eso que Jesús dijo a través de la palabra de Dios, a través de Pablo en Romanos, dijo en Gálatas 6:7, dice: Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siempre va a cosechar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que pasa. Naturalmente, yo no tengo pecado, pero muchas veces todavía me queda, como dicen, la costumbre. ¿Por qué razón? Así como usted se corta, queda siempre una marca, ¿no es así? Esa marca muchas veces nos hace hacer cosas que en el pasado hemos hecho. Más claro, cuando usted no era un hijo de Dios, usted mentía, y quien mentía era un pecador que estaba mintiendo. ¿Amén? ¿Amén, hermano Richard? Escucha, ¿eh? Cuando usted no conocía a Dios, cuando Dios no se acercó a usted y usted no era un salvo, no era una persona salva, era un hijo del diablo, ¿correcto? Que mentía. ¿Estamos? Cuando llegó el tiempo de la salvación y Dios se acercó a usted y lo recibió en su corazón y fue un hijo de Dios, usted vuelve a mentir. ¿Quién miente ahora? ¿El hijo del diablo o el hijo de Dios? Es un hijo de Dios que está mintiendo nuevamente. ¿Me entiende? Tu estado espiritual cambió, tu identidad espiritual cambió. Lo que todavía ha quedado son las costumbres. ¿Amén? Que es diferente. ¿Por qué razón? Porque la salvación tú no lo tienes. La salvación te la regala Dios. Y a medida que nos preparemos, vamos a salir de esos pecados que tenemos por costumbre. Amén. Por eso no dice que no es por obras. Así es. Por eso que la salvación no es por obras, es por gracia. Por esa razón, mire, Dios siempre compara a los hijos de Dios con la familia. Vamos a suponer esto. Si uno de sus hijos peca, lo bota de casa, le quita el apellido, lo deshereda, no hace eso, lo perdona, lo ayuda. ¿No es así? Por esa razón, así es el Evangelio, así es Dios. Dios nos ha regalado la salvación. Todavía tenemos costumbres, todavía tenemos raíz, todavía tenemos naturalezas incorrectas de Génesis 3. ¿Por qué razón? Mucho tiempo hemos vivido aquí. Por eso necesitamos prepararnos, ya. Saber, nunca más yo voy a volver a este problema fundamental. ¿Por qué razón? Yo no pude salir de ahí. Dios vino y me sacó de ahí. ¿Amén? Por eso no tengo derecho a regresar. No tengo derecho a sufrir ni a fracasar. Yo tengo que tener la preparación correcta. Soy un hijo de Dios ahora y por siempre. Amén. Pase lo que pase, Dios nunca se apartará de mí. Amén. Grábeselo bien. Soy la raíz de la bendición. Entiéndalo. Por causa mía, Dios va a bendecir a los que están alrededor mío. Por causa mía, Dios va a bendecir a mis hijos, a mi familia y a todo aquel que se acerca con un buen corazón así. Amén. Porque dice la palabra de Dios que tenemos una gran bendición a otros hijos de Dios. Dice: todo aquel que te bendijere, yo lo bendeciré. Todo aquel que te maldijere, yo lo maldeciré. Amén. Entonces, por lo tanto, somos la raíz de la bendición. Esa tiene que ser nuestra preparación para salvar esta generación. Amén. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que experimentar es la cima espiritual. Disfrutar de la cima espiritual. Como lo hizo José. José disfrutó de la cima espiritual. ¿Por qué razón? Dice
en el libro de Génesis 39, del 1 al 3, que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Imagínense, todo, al punto que el faraón no le quedó otra que tener la conclusión sobre la vida de José, porque él lo vio en Génesis 30, y si no me equivoco es en Génesis 41. En Génesis 41, del 38 al 40, él vio que este hombre estaba lleno de sabiduría, que no había otra sabiduría que buscar, y concluyó utilizándolo a él como el segundo de la nación. Hasta ese punto nosotros tenemos que llegar, tenemos que experimentar estas bendiciones. Dice de que el faraón dijo, no hay otra persona en el cual hayamos visto el Espíritu de Jehová. Hay una sabiduría enorme. Si nosotros entendemos el problema fundamental, si nosotros entendemos de dónde venimos, nosotros vamos a ser personas que podamos ser las respuestas. Amén. Vamos a poder salvar esta generación, vamos a poder salvar a nuestros remanentes. Estamos llamados para esa gran bendición, por eso estamos en la cima espiritual. ¿Sabe lo que significa cima? Altura. Cima, altura. ¿No es así? Y esta cima, ¿qué significa esa cima? Te agarra el mar esa, ¿no? En el libro de Lucas hay una historia que Jesús cuenta, el rico y Lázaro. Dice que los dos mueren, uno va al paraíso, el otro va al Hades. Y ahí sale esta palabra. Hay una gran cima que nos separa, un gran abismo. Cuando es cima con S, es un abismo. Cuando es cima con C, es el cielo, es una altura. Y ahí Dios nos ha puesto. Son una diferencia, ¿es así? Por esa razón que el Hijo de Dios no se puede comparar con ningún ser humano en este mundo, en esta humanidad. Los hijos de Dios son los mejores seres de la humanidad. Amén. Porque por causa de ellos el mundo subsiste. Quiero que lo entiendan. Por causa nuestra el mundo subsiste. Por causa de eso la ciencia adelanta. Por causa de eso los celulares salen con cada vez más modernos. Para mandar mensajes, para mandar hacer la evangelización. Amén. Así es. Entonces, los bendigo porque puedan disfrutar y puedan disfrutar sobre todo de la vida de que David, que José sea para nosotros un ejemplo de vida y poder entender, nacimos nosotros para salvar. Nacimos para salvar. Mire, José llegó a la cima espiritual y en su era salvó toda la era. No tenemos que esto es para nosotros también. No podemos ser ajenos. La palabra de Dios está puesta para los hijos de Dios. Las historias se van a tener que repetir con nuestras vidas. Amén. Porque nosotros hemos ido viendo de historia en historia, ¿no? De tiempo en tiempo, de era en era, que las historias se vuelven a repetir. Amén. Cuando se levantaron en el año 1500 contra Lutero, no pudieron contra él. Y Dios los venció. Amén. Y nosotros somos ahora la consecuencia, la continuación de Lutero. No somos la continuación de Pablo, somos la continuación de José, de David. Amén. Eso va a suceder con nuestra vida. Solo necesitamos entender. Hemos nacido para salvar esta era. Amén. Lo segundo, tenemos que disfrutar de la cima del talento. La cima del talento. Del talento. Como lo hizo José. Mire, José, por ejemplo, José, ¿por qué razón es que él disfrutó de la cima del talento? Porque él conocía las obras de Dios. Él conocía las obras de Dios. Él sabía muy bien. Él conocía las obras de Dios. Él sabía que donde él iba, la obra de Dios se iba a establecer. Mire, escuche esto. Mientras estaba siendo vendido por los hermanos en el desierto, por causa, yo lo veo así de todo corazón, por causa, viendo la palabra de Dios, viendo con los ojos del Evangelio, por causa de José, es que toda esa gente que era esclava llegó con bien a este Egipto. Así lo veo.
¿Por qué razón? ¿Por qué tengo esa conclusión? Porque aquí dice la palabra de Dios que cuando ya José estuvo en la casa de Potifar, dice Dios que Dios estaba con él y que Dios prosperaba todas las cosas que él hacía. Y que por causa de José, Dios prosperó toda la casa de Potifar. Entonces yo también puedo concluir aquí que mientras iba José de esclavo en el desierto, llevado hacia Egipto, Dios estaba protegiendo y bendiciendo toda esa caravana de esclavos hasta llegar a Egipto. Al punto que cuando él conocía tan bien la obra de Dios que no tuvo temor de nada, que llegó a ser criado, ¿no es así? Criado en la casa de Potifar. Pero no fue simplemente un criado. Él fue a esa casa y se convirtió en un supervisor. ¿Entiende? Él fue a esa casa a supervisar, a controlar esa casa, a administrar esa casa. Y todo lo que hacía, dice, Dios prosperaba la obra de José. Y que por causa de José, toda la casa de Potifar era prosperada. La cima del talento, los jóvenes tenemos que tener esa conclusión. Soy un hijo de Dios y vaya donde vaya, Dios va a estar conmigo. Ese tiene que ser mi talento. Confianza en Dios. Amén. Yo tengo que confiar en Dios, aún cuando esté en el problema, en la dificultad, aún cuando sea atacado por mis enemigos, igual seguiré confiando en Dios. Entonces, naturalmente, Dios va a hacer su obra. ¿Qué pasó cuando la cosa se empeoró? Mire, él siendo un hombre muy bueno, estaba de supervisor en la casa de Potifar. Sin embargo, viene el problema. ¿Para qué? Para hacer que este talento sea creciente, para hacer que este talento sea más fuerte, inamovible. Entonces vino una calumnia y lo mandan a la cárcel. ¿Qué pasó en la cárcel? Él llegó lo mismo. Se convirtió en el supervisor de la cárcel, porque llegó a administrar toda la cárcel. No fue simplemente como un preso, fue algo especial. ¿Por qué razón? Porque él confió en Dios. Ese fue el talento de José, confiar ciegamente en Dios. Si nosotros nos preparamos de esa manera, de seguro que Dios va a salvar nuestra era, va a salvar nuestra familia, va a salvar nuestro trabajo, va a salvar la región donde estamos. Amén. Lo tercero es la cima cultural. La cima cultural. Nosotros tenemos que ahora entender que Dios nos ha escogido para ser el centro de la era. ¿Con qué fin? Con el fin de salvar el mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios ya tiene un lugar. Dios ya tiene un lugar. Mire, Dios ya tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros para poder cambiar la cultura, para poder salvar el mundo. ¿Qué lugar será el nuestro? Mi hogar, mi trabajo, mi región. Ese es el lugar que está establecido. Mi familia está establecido. Ese lugar, mi colegio, mi universidad. Ese lugar está establecido para poder salvarlo. ¿Por qué? Porque con la cultura, con la cima de la cultura que es el Evangelio, tengo que cambiar esta cultura de idolatría, esta cultura de oscuridad, de demonio que Satanás está utilizando para destruir a nuestros remanentes. Amén. Entonces luego, ¿por qué razón? Porque como ya Dios conoce el futuro, lo único que nosotros tenemos que hacernos ahora es prepararnos. Hay que prepararnos. Tenemos que prepararnos para poder nosotros ver la obra de Dios y de esa manera vamos a cambiar la cultura. ¿Qué tenemos que hacer una vez que nos preparemos? Tenemos que aferrarnos ¿a qué? Al pacto. Jesús es el Cristo. Él ha solucionado todos los problemas, no necesitamos hacer nada. Él lo ha hecho todo en la cruz. Si nosotros nos aferramos al pacto, definitivamente somos personas que están preparadas para salvar esta era. Mírame, si usted ve la palabra de Dios, todas las personas que solo se aferraron a Dios, que se aferraron al pacto que Dios estaba con ellos, nunca fracasaron. Mire la vida de David. Un jovencito se enfrenta con un gigante. No se enfrentó porque dijo yo soy hábil en esto. No, yo soy bueno mandando mensajes. No, yo soy bueno jugando y al toque me lo gana a todos. No, él dijo, Dios está conmigo, en
Dios de Israel, hoy mismo me va a entregar tu cabeza. ¿Entiende? Entonces él confió en eso y salió. Por último, salió como campeón, como ganador. Porque muchas veces siempre el enemigo viene a nosotros, ¿no es así? Pero este hombre era pequeñito, no tuvo miedo, fue más bien hacia él. Ese es el talento. Ese es aferrarse al pacto, no tener temor de nada. Se enfrentó a Goliat y con una sola piedra pudo destruirlo. Y científicamente se ha demostrado que esa piedra no puede entrar al cerebro con la fuerza humana. Tiene que haber sido una fuerza superior. Esa es la mano de Dios que tenemos nosotros que verla también en nuestras vidas. Amén. Estamos llamados para ver ese gran poder. No tenemos que desconfiar, solo tenemos que prepararnos, tener la confianza. Dios me ha llamado para salvar esta era. Amén. Vamos a concluir. ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder nosotros prepararnos y poder salvar esta generación? Tenemos que comprender que no es necesario que tengamos que competir. O sea, miren, no es necesario que tengamos que nosotros competir con los no creyentes. No es necesario competir. Por último, ni tampoco pelear. ¿Se han dado cuenta cómo afuera la gente hay pequeñas congregaciones que están afuera jalando a la gente, obligándolos, mostrándoles un mensaje erróneo, que a veces en verdad mirando da ganas de pelear? Pero no tenemos que llegar a ello, no tenemos que tampoco competir. Recuerde bien, nosotros, si nos preparamos correctamente, entendiendo el Evangelio, disfrutando de ser hijos de Dios, recuerde esto, nuestra vida misma es un mensaje de Evangelio. Amén. ¿Se acuerdan de esos tratados que damos nosotros para la evangelización? Que son nuestros tratados, ¿no? Recuerde bien, usted mismo es un tratado, su vida es un tratado, si solo disfruta del Evangelio. Amén. Así de sencillo. No necesitamos pelear, ni mucho menos competir con ellos. Solo necesitamos prepararnos con el Evangelio correcto. Solo necesitamos prepararnos con el Evangelio correcto. Nada más. Con el Evangelio puro. Si entiendo el Evangelio puro, entonces naturalmente mis talentos van a subir. La cima espiritual y la cima cultural, todo va a quedar derrotada. Yo necesito entender esto. Mire, 24 horas tengo que disfrutar que Dios está conmigo. Amén. Eso, yo necesito prepararme en ello. Yo tengo que disfrutar de Emmanuel. Dios está conmigo. 24 horas tengo que disfrutar de ello. Entonces, miren, mi talento, voy a llegar a la cima espiritual cuando naturalmente las 25 horas se van a ver vistas en mí. ¿Cómo es eso? Es que cosas que a veces no puede hacer el Espíritu Santo me va a llevar hacia ellas y me va a poner por encima del resto. ¿Amén? Como lo hizo con José, como lo hizo con David, con Daniel, con Pablo. Estamos llamados para poder conquistar esta era. Solo tenemos que prepararnos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser hombres de respuesta y salvar esta generación. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Santo, le agradecemos por habernos permitido, Señor, estar en este lugar, para, Señor, darte de toda la honra y toda la gloria. Permite, Señor, que podamos prepararnos para salvar esta generación y que junto a ellos, Señor, junto a los nuevos remanentes, Señor, podamos conquistarlo todo y darte a ti toda la honra y toda la gloria y hacer que tu Hijo Jesús reciba todo el honor por habernos salvado muriendo en la cruz, dando su vida por nosotros.